la lenguaja inclusive, la lenguaja inclusive, la lenguaja inclusive, la lenguaja inclusiva. En el blog pasado vimos... No vamos a recordar el blog pasado. Si no lo has visto, pasa a verlo. Te espero. El caso es que en el blog pasado vimos que la exclusión de los géneros no ocurre en todos los idiomas, que existe una contrarrevolución que se opone a este tipo de lenguaje, y vimos también por qué les molesta tanto a esas personas que les molesta, y respondimos si es que en verdad se quiere cambiar el lenguaje. Pues ahora abogaré para que te convenzas que el uso de las E y de las X y de la arroba, para no ofender a nadie, es una estupidez. ¿Cómo? Es al revés. Aquí estamos a favor del lenguaje inclusivo. Qué brutos, güey. Ok, me están informando los integrantes de este corporative que esta es una empresa eco-friendly, pet-friendly, gay-friendly y con responsabilidad social que por supuesto, sin dudarlo, apoya el lenguaje inclusivo. Hagamos propaganda entonces a favor de la lenguaja inclusive, la lenguaja inclusive, la lenguaja inclusive. Este es mi blog. El blog de Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Checo te explica. Sí, güey, te contaba. Chateé con esta tuitera y le di unos tips para que sus sándwiches sean un hitazo. Güey, empezó a hablar con la E, que si todes, que si compañeres. Me dio súper cringe. ¿Es en serio? ¿Utilizas el verbo chatear y te quejas del lenguaje inclusivo? Como los sacerdotes que abusan de niños y señalan que estamos perdiendo las buenas costumbres. Algo así. El idioma que ahora estoy hablando es una importación que europeos hicieron en este continente hace 500 años. No habla mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Una importación que a su vez trae consigo otras importaciones. En español tenemos palabras del francés, argot, baguette, boulevard, del árabe, alcalde, albañil, azafrán, tambor, del italiano, ópera, acuarela, pasta, casino, del náhuatl, aguacate, chocolate, cuate, mezcal. Es decir, constantemente incorporamos a nuestra habla términos que nos llegan de otros países que son ajenos a nuestra lengua. Nuestra lengua. Pero eso sí, que no diga un grupo de feministas y activistas no binarias todes, porque ahí sí saltamos. Bienvenido el verbo whatsappear. Pero, ¿todes? ¿De qué vamos a hablar en este blog? Vamos al índice. A la mierda, la Real Academia. El lenguaje, como los Pokémones, evoluciona. El lenguaje es determinante. Hay de otras sopas. ¿Qué va a pasar con el lenguaje inclusivo? Conclusión. Ok, vamos al primer punto de nuestro índice. A la mierda, la Real Academia. La Real Academia Española. Es la institución que nos dice que no hay necesidad de sustituir la O por una E en todos porque lo vimos en el blog pasado. Cito textualmente, el masculino puede abarcar al femenino. No hay razón para pensar que el masculino excluye a las mujeres. ¿What? Bueno, tengo una dinámica. Toma el teléfono celular o una computadora o ve a la biblioteca. Busca el diccionario de la lengua española editado por la Real Academia Española. Busca sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Me refiero a que busques la palabra sexo. Escribe sexo en el buscador y lee las acepciones. ¿Listo? Observa debajo de la cuarta definición. Existen otras dos. Sexo débil y sexo fuerte. ¿Me estás diciendo que la Real Academia Española avala esa cosa? Te cuento una historia. En 2017 la RAE se dio cuenta que en efecto en su diccionario desde hace mucho estaban incluidas esas acepciones. ¿Qué hizo? Enmendarlo. Bueno, no sé si enmendarlo, pero hizo algo. La RAE actualizará en su diccionario la definición del término sexo débil, pero a medias. ¿Por qué a medias? Porque en lugar de quitar esas dos definiciones, la de sexo fuerte y sexo débil, decidieron solo hacer una aclaración. En el caso del
conjunto de las mujeres agregaron la aclaración con intención despectiva o discriminatoria. Y en el caso del conjunto de los hombres agregaron en sentido irónico. Pero al final de cuentas, según el diccionario, existe eso del sexo fuerte y del sexo débil. A esa institución debemos obedecer cuando nos ordenan no usar el todes. Lo bueno es que sin RAE o con RAE, el lenguaje, como los Pokémones, evoluciona. Hay quienes sostienen que el lenguaje no es sexista, que los sexistas somos nosotros que usamos el lenguaje. Pero si nosotros hacemos el lenguaje algo de sexismo, debemos imprimirle a nuestra creación, ¿no? La docente argentina Elena Pérez dice que al momento de insultar a alguien, teniendo decenas de miles de palabras, entre nuestros dardos preferidos, elegimos lanzar el dardo que contiene la conducta de la madre. ¡Eres un hijo de puta! ¿Por qué no hacemos referencia a las características físicas o mentales de quien estamos increpando? ¿Por qué nos metemos con su madre? Y ni siquiera hacemos referencia a su físico o a su intelecto, sino a su conducta. ¿Será porque la honra femenina está puesta en un horizonte de vigilancia? No es la honra masculina, al padre no se le involucra. No nos importa que el papá sea un golfo. No, señor. Y es que la lengua no circula en un vacío. La lengua no circula aislada de la cultura y sus hablantes. Vayamos a la trivia. Trivia. ¿Qué tipos de lenguaje inclusivo hay? Opción A, lenguaje incluyente y alternativo. Opción B, lenguaje estridente. Opción C, lenguaje inclusivo no sexista y no binario. Regreso a la trivia para hablarte sobre cómo el lenguaje es determinante. El lingüista Benjamin Ruff se preguntó ¿qué tanta influencia tiene el lenguaje en nuestra percepción? Los estudios de Ruff lo llevaron a una conclusión, una hipótesis bautizada como Sapir-Whorf, que dice que no, y en serio, dice que el lenguaje influye en la manera en la que interpretamos la realidad. Pero lingüistas como Noam Chomsky se oponen a la hipótesis de Sapir-Whorf, que señalan que el lenguaje no es del todo determinante porque de alguna manera, antes del lenguaje existe una forma innata de descifrar lo que ocurre a nuestro alrededor. Para conciliar estas posturas, la de Ruff y la de Chomsky, podemos decir que la manera en la que vemos el mundo modifica al lenguaje y a su vez el lenguaje modifica la manera en que vemos al mundo. Y no solo se trata de cómo pensamos, sino también de cómo nos sentimos. Nadie me pregunta cómo me siento. Un estudio de Jane G. Stout de la Universidad de Massachusetts Amherst arrojó que el uso del lenguaje no incluyente tiene relación con la sensación de exclusión o de ostracismo. Dividieron dos grupos con hombres y mujeres. El primero leyó un formulario para una entrevista de trabajo con una redacción dirigida solamente a los hombres. El segundo grupo contestó un formulario dirigido tanto a hombres como a mujeres. ¿Y cuál fue la reacción? Pues que nos cuente el magnífico canal Curiosamente. Las mujeres que leyeron la entrevista en lenguaje inclusivo se sintieron menos excluidas y marginadas que las del otro grupo. Por cierto, para los hombres de ambos grupos la reacción fue la misma. Siempre se sintieron incluidos, hombres siendo hombres. Antes de ir a una pausa, tomemos un momento para reflexionar. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste like al video? ¿Tú ya? Muy bien. ¿Pero tú no? Te espero. Vamos mejor a una pausa comercial y ya volvemos con más de el show de Sergio Gómez Villarreal. Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Corte comercial. Estás atrapado en una caja que te impide ver que las mujeres también tienen derecho a existir. Las paredes de cartón que te rodean te niegan que conozcas la existencia de personas no binarias. Con Cutter Out of the Box, corta aquello que obstaculiza tu visión de un mundo más diverso. El planeta lo comparten hombres con una amplia gama de personas de todas las identidades, preferencias, etnias y más. Cutter Out of the Box, piensa fuera de la caja. Y si eres de los primeros 400,000 en adquirirlo, llévate un diccionario de la diversidad para que puedas sobrevivir a este mundo rico en personas de todo tipo. Cutter Out of the Box, piensa fuera de la caja.
Válido hasta agotar existencias. El cúter no incluye la caja de cartón, que es solo una alegoría al oscurantismo en el que viven nuestros clientes. Come frutas y verduras. De vuelta al corte comercial, vamos al siguiente punto de nuestro índice, que es... hay de otras sopas. Ya lo dije antes. Hay muchas otras maneras de hacer incluir a los otros géneros en nuestro idioma que solo agregando una A. Pues sí, hay otras formas. Hay quienes se burlan de lo cansado que resulta el desdoblamiento, es decir, referirnos al femenino y luego al masculino en los discursos. Mexicanos, mexicanas, Niños y niñas, estudiantes y estudiantas, es importante aclararles, aclararlas, que no tiene por qué ser así, asé o asá, hacer G, ajé, déjeme tú, déjeme. La Fundación del Español Urgente, ligada a la RAE, acepta que usemos el femenino cuando en un grupo la mayoría son mujeres. Así que buenas noches a todas, aunque se sientan excluidos los hombres. Podemos sustituir los colectivos masculinos por otros que sean neutros. Por ejemplo, algo muy utilizado en la historia del hombre es esto, referirnos a nuestra especie como el hombre. Una solución, decir la humanidad. En periodismo, por ejemplo, hablamos de los trabajadores, de los migrantes, de los electores. Pero ¿qué hacer para incluir a todos? ¿Qué hacer para no hacerlo cansado con un desdoblamiento en el que, ojo, no estaríamos incluyendo a la gente que se asume como no binaria? Usemos el término las personas. Así diríamos las personas que trabajan, las personas que migran, las personas que eligen, que votan. Otra recomendación, podemos buscar también términos neutros. Si no te gusta el amigues, pues usa el infalible y soviético camarada. Entra meme. Veamos ahora la respuesta a la trivia. Hace rato te pregunté qué tipos de lenguaje inclusivo existen. La respuesta correcta no es la A, lenguaje incluyente y alternativo. Eso lo inventé. Tampoco es la B, lenguaje estridente. Esas rosas eléctricas de los cafés con música que estilizan sus noches con poses operísticas languidecen de muerte como las semifusas en tanto que la orquesta. La respuesta correcta es C, lenguaje inclusivo no sexista y lenguaje inclusivo no binario. El primero evita el uso del machismo y la exclusión de la mujer. El segundo busca incluir a personas que no se asumen ni como hombres ni como mujeres. Y ahora respondamos, ¿qué va a pasar con el lenguaje inclusivo? ¿Qué pasará con la E del todes, del amigues, del compañere? Esa letra que como piedra ha roto el cristal de la ventana de nuestra incomodidad. Contesta la docente argentina Elena Pérez. Es probable que se vuelva por donde ha venido, dejando ahí su militancia en las aduanas a otros signos. Es probable que se vuelva por donde ha venido. No sin antes habernos hecho comprender que necesitamos palabras nuevas para nombrar las nuevas subjetividades que nos habitan, para nombrar los nuevos vínculos. Sí, quizás se vaya por donde ha venido. Cuando comprendamos que la piedra que una noche rompió el cristal en la ventana ha dejado un enorme agujero. Sí, por donde podríamos asomarnos a ver qué está pasando afuera del lenguaje. Es decir, quizá desaparezca, pero primero, hoy lo sabemos, nos hizo abrir los ojos a las injusticias de una sociedad que poco a poco va despertando. Vamos ahora a la conclusión. Lo que no se nombra no existe. Gracias al disruptivo lenguaje inclusivo, le damos existencia a esos grupos de la sociedad que excluimos históricamente. El lenguaje es de quien lo usa y no de instituciones que aún cometen injusticias contra grupos mayoritarios como las mujeres. El español es una lengua viva que adopta, como siempre lo ha hecho, palabras y formas a cada rato. La propuesta de usar la E para incluir a todos en los discursos no es una imposición, sino la respuesta a lo injusto que somos cuando hacemos uso del idioma.
Y aún así, hay muchas maneras de reconocer la existencia de esos grupos, de esas personas. Ya lo vimos, no solo es el uso de la E o el desdoblamiento. El rico idioma español nos da muchas alternativas. Es importante que aprendamos a usar el lenguaje inclusivo, pero aún es más importante que acabemos con esas injusticias que han impulsado las luchas por una mejor práctica del lenguaje. En una sociedad más equilibrada, este no sería un tema. El hecho de que hoy lo estudiemos, que lo estemos discutiendo, es un gran avance. Hasta aquí mi blog. Ojalá que te vaya bonito. El blog de Sergio Gómez Villarreal. Hey, antes de que hagas otra cosa, recuerda suscribirte y también ver los demás videos y compártelos. Me sirve un montón que pues circulen por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por otras redes sociales. Gracias por tanto apoyo. Esperemos este proyecto sea un éxito. Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Checo te explica. Yeah.